¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar un nuevo tema que es el tema de los adverbios, adverbs. Eh, este es un tema pues considerado entre intermedio más o menos. Los adverbios, ¿qué son los adverbios? Sería la primera pregunta. Yo para ayudarme a recordarlo siempre recuerdo la palabra at como aquí, que significa agregar, y luego verb, que es un verbo, y yo para recordarlo digo, pues es un agregado del verbo. Pero la realidad es, bueno, que sí, los adverbios son palabras que nos ayudan a proporcionar información sobre los verbos. Y bueno, aquí tenemos una lista del lado izquierdo, en la parte color negra, tenemos eh, adjetivos, y en la parte roja, que es esta, tenemos adverbios. Y si vemos la mayoría de ellos, vamos a observar un fenómeno, vamos a observar que terminan la mayoría de ellos en ly, pero no es así en todos los casos. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay este caso en el good, que el adjetivo es good y el adverbio es well. Tenemos aquí, por ejemplo, otro que es fast, que en este caso no hay un cambio entre el adjetivo y el adverbio. Entonces vamos a hablar un poco de los adverbios. Vamos a hablar de la primera clasificación, que es la más importante que nos marca el programa, que son los adverbios de modo. Adverbios de modo, que en inglés se dice adverbs of manner. Hay unas reglas que tenemos que nosotros considerar eh, para convertir adjetivos en adverbios. Hay unas reglas que hoy vamos a dar a conocer. Por ejemplo, cuando el que consiste nada más, la primera regla consiste nada más al adjetivo agregarle la terminación que se llama, esta terminación recibe el nombre de sufijo, y en inglés se dice suffix, así. Y este equivale en español a la terminación ente, que más adelantito vamos a ver unos ejemplos. Entonces bad sería badly, slow, slowly, normal, normally. ¿Sí? Aquí si observan se quedó la L y se agregó LY. Esta es la primera regla. Aquí tenemos una oración que dice she answered all the questions correctly. Ella respondió a todas las preguntas correctamente. Entonces aquí está. Esto es ente. ¿Cómo respondió a las preguntas? ¿Sí? Correctamente. Entonces, ¿cómo respondió? ¿Cómo hizo la acción? De esta manera. Por esto es que se llama adverb. Tiene una relación directa con el verbo de la oración. Otra regla nos dice que cuando termine en LE se sustituye por LY. O dicho de otra manera, simplemente quitamos la E en el caso de estas dos palabras y agregamos la Y. O quitamos la LE y agregamos LY. Simple, simply. Eh, humble, humbly. Ejemplo de un verbo, responsible, que quiere decir responsable. Y, por ejemplo, un ejemplo de oración con este verbo es Gabriela did the job responsibly. Gabriela hizo el trabajo responsablemente. La tercera regla de estos verbos nos dice que si el adjetivo termina en ic, como specific o dramatic, vamos a agregar el sufijo ali. Entonces quedaría specific, specifically, o dramatic, dramatically. Ejemplos: the research was done scientifically. La investigación fue hecha científicamente. Y bueno, la cuarta regla dice que si termina en Y, quitamos la Y
y agregamos ily, como es este caso. Easy quedaría easily and happy, happily. They went to the party happily. Ellos fueron a la fiesta felizmente. ¿Cómo fueron? Felizmente. Verbo y adverbio. La quinta regla es cuando hay una terminación ue, como en do o true, sustituimos el ue por, perdón, la e, el ue por uli o la e por ly. Do es duly and true, truly. True, verdadero, verdaderamente. ¿Ah? Y bueno, por último, lo que habíamos comentado es aquí, estos hay que aprendérselos de memoria, que son algunos adverbios irregulares, como por ejemplo good sería well, eh, fast es fast, no cambia, hard es hard, late es late, early ya tiene ly acá, queda igual, early, daily igual, daily, straight, straight, wrong, puede quedar wrong o wrongly, eh, lively es lively. Y por ejemplo, far es igual, far. Entonces, estos son irregulares, estos de lado izquierdo están los adjetivos y estos son los adverbios que corresponderían. Por ejemplo, dice, they worked in the project really hard. Ellos trabajaron, ¿cómo trabajaron en el proyecto? Muy duro, really hard. Entonces, verbo y adverbio. El adverbio nos dice cómo fue ejecutada esta acción o este verbo. Y bueno, como información también tenemos los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son con qué frecuencia realizamos una acción, que van desde never, que es un 0%, hasta always, que es un 100%. Aquí tenemos hardly ever, que es casi nunca, rarely, rara vez, seldom, también que es como pocas veces, occasionally, ocasionalmente, sometimes, algunas veces, often, a menudo, frequently, frecuentemente, normally, normalmente, generally, generalmente, usually, usualmente y always, que siempre, ¿no? Y aquí está el rango de frecuencia. Y pues todos estos son muy sencillos de aplicar porque va nada más el sujeto o un pronombre. I always, por ejemplo, yo siempre juego Nintendo. Me voy a pasar a este. Ella normalmente estudia en la noche. She normally study at night. Ella normalmente estudia en la noche. I often have cornflakes for breakfast. Yo a menudo desayuno cornflakes. Y así sucesivamente. Solamente el caso de sometimes es un caso especial porque este adverbio puede decir I sometimes o puedo decir sometimes I. Puedo invertirlo sin ningún problema. Es el único caso que me lo permite, como está aquí en este ejemplo. Sometimes I, algunas veces yo me despierto a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Y bueno, aquí está la forma. Cuando es con verbo to be, he is, él está siempre feliz. Ella está normalmente aburrida, she's normally bored, etcétera, etcétera. Estos son los adverbios de frecuencia. Y vamos ahora con los de tiempo que tienen que ver con las palabras como por ejemplo already, que es ya, finally, finalmente, after, después, before, antes, eventually, es como tarde o temprano o algún día, since, desde, for, por, one year, un año, 2 days, 2 days, 2 días, perdón, 3 weeks, 3 semanas, soon, pronto, then, a continuación, next, enseguida, still, todavía, yet, aún, when, cuando, while, mientras, yesterday, ayer, tomorrow, mañana, y ago es hace, ¿no? Unos ejemplos con los adverbios de tiempo es I need to go, yo necesito ir, ¿cuándo? Mañana. Los adverbios de tiempo responden a la pregunta when, ¿cuándo se hace la acción? I need, ¿cuándo? Mañana. I have to finish, necesito terminar, ¿cuándo? Now, ahora. I went to the park, yo fui al parque, ¿cuándo? Yesterday,
ayer. Y bueno, estos son los de tiempo eh, y los de lugar que responden a la pregunta where, o sea, en dónde se realizó la acción. I have lived here. Yo he vivido en dónde? Aquí. Aquí puede ser tanto yuca, ¿no? For about 2 years o Tampico, etcétera. Por 2 años. Dice, Peter is sitting close to me. Peter se sienta cerca de mí. ¿Dónde se sienta? Cerca. O sea, ¿dónde? Gabriel está trabajando. ¿Dónde? Allá. ¿Sí? There o ahí. Y aquí, bueno, tenemos algunos adverbios de lugar, como es sobre, debajo, en cualquier lado, aquí, adentro, 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 en ningún lugar, fuera, allá, atrás, abajo y cerca. Estos dos, near o nearby. Estos son los adverbios de lugar y bueno, pues con esto terminamos esta sesión de adverbios.